una nueva metodología para la salud. Integración, psiquis, mente, cuerpo. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Carl Gustav Jung. Biodescodificación. Haciendo un salto en el tiempo, tendríamos que hablar de Hammer y reconocerle su visión y su trabajo en descubrir los mapas cerebrales y encontrar en ellos los disparadores biológicos, es decir, cuando se activan emociones debido a los conflictos que todos tenemos, tanto biológicos como emocionales. Él no nos dejó una metodología para acceder al inconsciente y provocar en él los cambios necesarios para sanarnos. De ellos se encargaron una serie de investigadores como Claude Sabat, Manfred Schett, Annie Susenberger, Francois Sedolto, entre otros muchos. Eric Corbera en el año 1994, buscando las causas emocionales que hay detrás de la enfermedad y más tarde colaborando con el discípulo de Hammer, el Dr. Vincent Herrera, y desarrollando una metodología desde el año 2000 a la que llamó curación emocional. El sentido biológico es una aportación del Dr. Ridgir Hammer, quien definió la enfermedad como un programa especial con sentido biológico, creado para ayudar al individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. El sentido biológico es una adaptación del ser vivo a los cambios del entorno a lo largo de la evolución. En el curso de la evolución, cada área del cerebro fue programada con un programa biológico especial de respuesta, permitiendo a un organismo combatir una situación inesperada de emergencia. El síntoma tiene un sentido, cada uno de nosotros le damos este sentido en un instante, es visceral. Una utilidad biológica, adaptada a un momento preciso. Una intención positiva, es un programa de adaptación. Una coherencia, hay que buscarla entre la historia del paciente y el síntoma que presenta. El sentido biológico es automático e inconsciente y adaptado a la percepción al problema. Cuando hay una enfermedad hay que preguntarse, ¿para qué me sirve? ¿A qué momento se ha adaptado? ¿A qué acontecimiento preciso? Ahora, todo comienza a partir del descubrimiento de la medicina biológica. Resumen sobre la nueva medicina biológica. El tema de la influencia de nuestras emociones y nuestras creencias sobre la vida en la prevención de enfermedades es algo de lo que siempre se ha hablado. Ridgir Hammer es doctor en medicina y en física, además de contar con varias especialidades médicas entre las que destacan pediatría, psiquiatría, medicina interna y radiología. Ha sido jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich y estaba considerado en Alemania una eminencia científica hasta el momento en que presentó las conclusiones de sus investigaciones. Estas habían empezado en 1978 tras sufrir él mismo un cáncer de testículos tras la muerte accidental de uno de sus hijos. Los puntos más relevantes se resumen en las siguientes leyes naturales de la nueva medicina, consideradas leyes porque se cumplen en todos y cada uno de los casos. Ley de hierro. Todo cáncer o enfermedad se inicia con un choque conflictual psicológico grave, desde el punto de vista subjetivo de quien lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad, además de sin solución aparente. En el momento que se produce el conflicto psicológico, se produce una modificación en el campo electrofisiológico de una área cerebral concreta, llamado foco de Hammer, observable a través de un escáner cerebral, TAC. Existe una relación definida entre el tipo de conflicto psicológico sufrido y el área cerebral afectada, y entre esta y el órgano concreto donde se manifiesta el síntoma. Ley de la evolución bifásica del conflicto. A partir del shock, existe una correlación entre la evolución del conflicto psicológico, la evolución del foco de Hammer y la de la enfermedad orgánica, que básicamente consiste en dos fases. Primera fase. Toda aparición de un conflicto, como el mencionado, es seguido por una etapa de estrés, fase activa del conflicto. En esta fase, la persona muestra nerviosismo, manos frías, dificultad para dormir, tensión muscular, falta de descanso, de relajación, respiración superficial, etc. En este sentido, practicar técnicas de relajación, ejercicio suave o estiramientos pueden atenuar el impacto del conflicto psicológico.
Segunda fase. En el momento en que se soluciona el conflicto psicológico, se entra en la segunda fase, fase resolutiva o curativa del conflicto, en la que el predominio es de relajación, cansancio. Es decir, en el momento en que se resuelve el conflicto psicológico, la enfermedad inicia su proceso de autocuración. Si el cuerpo tiene un entorno adecuado, libre de tóxicos y la suficiente energía, el proceso de curación se produce solo. Cabe resaltar que muchas veces es en la segunda fase cuando se produce el diagnóstico médico de identificación de enfermedad dañina, como es el caso de la leucemia o el infarto de miocardio, que si bien puede ocasionar complicaciones importantes que hay que tratar, hay que entenderlas como procesos de curación. Ley del sistema ontogenético de las enfermedades. La manifestación de la enfermedad depende del origen embriológico del tejido afectado. Cuando el impacto se realiza sobre un tejido desarrollado a partir del endodermo o mesodermo embrionarios, durante la fase activa del conflicto se generan proliferación celular o tumoraciones en los órganos correspondientes, mientras que en la fase de resolución del conflicto se produce detención del crecimiento, enquistación, reducción bacteriana, etc. Cuando el impacto se realiza sobre el tejido desarrollado a partir del ectodermo, durante la fase activa se genera necrosis o ulceraciones en los órganos correspondientes, mientras en la fase resolutiva hay edematización, hinchazón, crecimiento abundante, cicatrización. Ley del sistema de ontogénesis de los microbios y bacterias. Los microbios, bacterias y virus colaboran con el organismo durante la fase de curación, es decir, una gripe, por ejemplo, es una manifestación de la resolución del conflicto psicológico. Si el conflicto ha afectado a zonas del endodermo o del mesodermo, durante la fase de resolución aparecerán hongos, bacterias y virus que ayudarán a eliminar la proliferación celular o la tumoración que se produjo durante la fase activa. Si el conflicto afectó al ectodermo durante la fase de resolución, aparecerán microorganismos y virus que ayudarán a restaurar las necrosis o ulceraciones producidas en la fase activa del conflicto. Ley de la quinta esencia o comprensión del sentido de la enfermedad. La enfermedad es un programa biológico destinado a decirle al individuo que está viendo una situación que no le conviene, que no ha asimilado. Las enfermedades no ocurren por casualidad ni por caprichos del destino. Si observamos lo que la enfermedad nos permite hacer, nos obliga a hacer o nos impide hacer, podemos encontrar pistas del conflicto psicológico asociado. Sexta ley, estrés y ausencia de estrés. Todo programa biológico especial sensato tiene su sentido en fase activa. En los procesos biológicos, si observamos la actividad neurológica, solo existe el estrés, estimulación, y ausencia de estrés, ausencia de estimulación. El organismo dispone de unas adaptaciones globales reconocidas como estados simpático-tónicos, o sea, estimulación global del organismo, y vagotónicos o vagotonía, nos referimos a la relajación. Séptima ley. El organismo regenera en el mínimo tiempo posible. El organismo lleva a cabo la regeneración, normalización de los tejidos alterados en el mínimo tiempo posible. El organismo dispone de un estado óptimo de regeneración, normalización, marcado genéticamente. Octava ley biológica. Conexión entre los tejidos, estadios cerebrales y la organización emotiva. Existe una conexión entre los diferentes tejidos en base a las vías neurológicas. El área cerebral que regula los distintos tejidos es distinta, pero está interconectada por sus vías neuronales. Vemos esa relación más concretamente entre los diferentes tejidos de un mismo órgano. Las vías neurológicas, antes de llegar al órgano, son marcadas por los matices del sentimiento, la percepción, la reacción de la persona ante una vivencia. Los conflictos se pueden activar de manera real o figurada. También puede que se active este proceso bajo la influencia de un sistema de creencias. Ahora, lo más importante es que estos principios no se aplican solo al cáncer, sino a todas las enfermedades, exceptuando aquellas derivadas directamente de trauma físico, envenenamiento, radiación, etc. Y aún en estas, no estaría de más
ver los factores psicológicos que han propiciado el llegar a ponernos en una situación de peligro. Este modelo de la enfermedad implica una concepción radicalmente nueva de la misma en el sentido académico, motivo por el que este planteamiento es ya conocido con el nombre de la nueva medicina. Ahora, ¿qué es la biodescodificación? Para ello tenemos aquí a una persona pionera en todo ello. Se llama Enric Corbera Sastre. Buenos días. Buenos días, Enric. Es licenciado en Psicología, es máster en PNL, máster en Hipnosis Ericksoniana, es fundador de la Asociación Española de Biodescodificación y presidente del Instituto Nacional Español, probablemente, de Biodescodificación. Enric, nos gustaría que en principio nos hablaras de qué es la descodificación y nos hicieras una pequeña introducción también de la historia de la biodescodificación. Bueno, esa pregunta me la han hecho un montón de veces, es muy normal. Antes de definir lo que es la biodescodificación, tendríamos que encuadrar en qué paradigma vamos a hablar. O sea, aquí partimos de la base de que la enfermedad es algo que nos tenemos que proteger de ella y defendernos y atacarla, o la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación que de alguna forma nos hace tomar conciencia de algo. Este algo ahora lo vamos a dejar así, lo podemos llamar el inconsciente biológico, pero lo vamos a dejar en este algo en la que realmente no hemos de atacarlo, sino interpretar qué es lo que nos quiere decir y de esta manera entenderla y entonces tratarla. Entonces la biodescodificación vendría a buscar o a encontrar esos códigos, vamos a llamarle códigos de la naturaleza, que se disparan para adaptarnos a una situación, vamos a llamarle conflictiva o conflictiva emocional, y que de alguna forma tiene que ver con la evolución de las especies o la filogénesis. ¿Ok? Bien, entonces la biodescodificación para llevar a esos códigos parte de algo muy importante, que es el sentido biológico del síntoma de la enfermedad. Cuando yo tengo un síntoma o una enfermedad específica, tengo que preguntarme para qué mi inconsciente está dando esta solución biológica molestosa, obviamente, que yo le llamo síntoma físico que tengo que tratar o enfermedad. Y a partir de aquí nos damos cuenta de que nuestros comportamientos psicoemocionales activan estos códigos inconscientes, y entonces la biodescodificación los estudia, los intenta encuadrar, los intenta ver hasta qué punto influyen, etcétera, etcétera. Quiere decir todo ello, con esta introducción que nos has hecho, quiere decir todo ello, repito, que estamos dentro de otro paradigma, en el sentido de que la enfermedad ya no es algo malo. Exacto. Haremos una paráfrasis de Jung, que dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, y no es el hombre que tiene que curar la enfermedad. Por lo tanto, cuando un paciente nuestro o de otras terapéuticas se sanan, normalmente la gente dice: gracias a la enfermedad que yo he pasado, he aprendido que tengo que tomarme las cosas de otra manera, que tengo que enfocar mi vida de otra manera, etcétera, etcétera. O sea, detrás de cada enfermedad o cada síntoma hay como un aviso de que realmente nosotros no estamos en coherencia. Y cuando hablo de no estar en coherencia, hablo de no estar en coherencia emocional. Cuando mi pensamiento, mi sentimiento y mis acciones no están en coherencia, entonces hay un desequilibrio emocional que activa el inconsciente, y ese da una sintomatología que le llamamos enfermedad, que luego tratamos y que obviamente hay que tratar, pero pensamos que antes de tratarla hay que comprenderla para que el tratamiento tenga así un buen resultado. Quisiera que me aclararas otro punto también, porque he oído de incluso algunos profesionales que consideran a la biodescodificación como una nueva terapia que va a sustituir otras terapias. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? La biodescodificación no está para sustituir a nada ni a nadie, está para servir a todo el mundo. O sea, la biodescodificación no es una técnica, es un conjunto de técnicas que realmente se aplican, es una metodología, en realidad,
que también hay un conjunto de técnicas que cada terapeuta tiene más afinidad a una o a la otra, y la verdad es que estamos para servir y hacer mejor terapeutas al terapeuta, ¿no? O sea médico, sea enfermera, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea fisioterapeuta, sea masajista, en fin, o hasta por la propia manera de vivir de cada persona, ¿no? Entonces es algo que está aquí, que no viene, repito, a sustituir a nada ni a nadie, y obviamente lo que sí sabemos y que no ha experimentado, así lo ha comprobado, es que cuando una persona aplica en su vida la biodescodificación, los tratamientos del tipo que sean, vamos a llamarle alopáticos o complementarios o etcétera, etcétera, mejoran de gran manera. Si no, siempre estamos con las recidivas famosas. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es una distorsión de la forma como los seres humanos procesamos la información proveniente de nuestro entorno y la somatizamos en un área específica de nuestro cuerpo. El síntoma se mantiene a lo largo del tiempo gracias a la creencia limitante causante o consecuencia del choque emocional. En otras palabras, el problema no es la enfermedad, sino aquello que la ha creado, ese acontecimiento tan chocante que hemos reprimido. La enfermedad del cuerpo es la traducción por el cerebro de un programa biológico de supervivencia vivido por la psique. Dentro de nosotros está el médico interno. Dentro de nuestro cuerpo físico, psíquico y emocional, mental, existe una gran sabiduría. En él está el origen, el significado, el mantenimiento, la curación, la prevención de todas las enfermedades. Todas las preguntas y respuestas se encuentran en su interior. La biodescodificación nos enseña a buscar y a encontrar en nosotros y en los demás esta coherencia emocional, enseñándonos, al igual que las tradiciones espirituales orientales, que en la comprensión hacia el ser interior nace la compasión por el mundo exterior, dejando muy claro que la biodescodificación no es ni pretende ser el santo grial, está al servicio de todos y de todas las terapias.